Buenas tardes. Empezamos a las 6 puntuales. Muchísimas gracias a todos por venir. Sois numerosos. No sé si quizá algunos lleváis ya el día entero en Encuentro Madrid, otros incluso desde ayer. Para algunos será esta la primera mesa redonda. En cualquier caso, yo creo que vamos a disfrutar de este panel que hemos llamado el factor humano de la inteligencia artificial. A mi izquierda está José Cota, que es Head of Industry 5.0 en la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. José es matemático por la Universidad de Lisboa y lleva más de 30 años trabajando en la Comisión, ocupando diferentes puestos directivos. A mi derecha está Elena González Blanco, directora general para Europa de Cover Wallet, lingüista. Diría que es uno de los referentes españoles a nivel global, tanto en inteligencia artificial como en innovación digital y startups. Elena ha sido docente en Harvard y en el King's College. Es miembro de diferentes comités científicos internacionales. Fue elegida número 1 en el ranking Schwarzschild Líderes Económicos del Futuro. Y podremos seguir diciendo cosas. A su derecha está Javier Ortega, vicerrector de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en reconocimiento de patrones biométricos. Es uno de los pocos españoles elevados a la categoría de Fellow en el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. Sus trabajos en señales biométricas se usan en FinTech, en defensa. Varios ministerios del Gobierno español son clientes suyos, si se puede decir así. Sé que ya no se suele presentar a los ponentes dando el currículum no largo, pero un poco largo. Lo quería hacer porque, desde luego, yo estoy muy agradecido a que 3 expertos de este calado hayan aceptado hablar con nosotros. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, Elena. Y José, thank you very much for coming over from Brussels just to be with us today. Me imagino que todos, de una manera u otra, estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando a términos como Industria 4.0, Industria 5.0, Big Data, 5G, inteligencia artificial, Machine Learning. O a lo mejor no nos estamos acostumbrando a esos términos, pero todos oímos de Alexa, Siri, frigoríficos que hacen la compra solos, coches que se conducen sin conductor en Estados Unidos, en España también pueden, lo único que por legislación no les dejan. Y todo esto, supongo que de alguna manera a unos les generará expectativa e ilusión, a otros una cierta inquietud o miedo, y a la mayoría, o por lo menos yo me meto ahí, una mezcla de ambas cosas, ¿no? La inteligencia artificial, además de entender en qué consiste, que no creo que sea fácil, tiene muchas consecuencias, ¿no? Muchas implicaciones. ¿Cómo es la relación entre hombre y máquina o entre hombre y algoritmo? ¿Hasta qué punto va a llegar? Hoy nos gustaría hablar de todo esto, incluso llegar a este punto más antropológico, si queremos. Pero vamos a empezar, vamos a ir parte por parte, y vamos a empezar intentando entender qué es la inteligencia artificial. En este sentido, os quería comentar que leí con interés un documento definitorio de inteligencia artificial que publicó la Comisión Europea la pasada primavera a través de un grupo de expertos, y en él se hacen diferentes recorridos. Se construye un cierto recorrido con ciertas palabras, ¿no? Sensores, percepciones, toma de decisiones, aprendizaje, machine learning, robótica, autonomía. Y una cuestión interesantísima es que la Comisión dice que todo esto ha de tener un enfoque human-centric. Si la lingüista me permite, igual lo podemos llamar humanocéntrico. José nos va a explicar esto. Antes de darle la palabra, os voy a pedir a todos que saquéis vuestros móviles, porque no se puede venir a un acto de tecnología e inteligencia artificial sin interactuar al nivel que se requiere, ¿no? Entonces os pido que saquéis vuestros móviles, no es una broma, algunos lo estáis haciendo, otros no, sacad vuestros móviles. Juan Carlos le va a cambiar la pantalla. Entonces, si vosotros vais a pigeonhole.at, habéis visto que Elena es la única que lo está haciendo desde la mesa. Si vosotros vais a pigeonhole.at, os pedirá un código de acceso, no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Si escribís IAEM, entraréis en una sesión, volvéis a entrar allí y podéis ver que arriba tenéis una cajita en la que, según los ponentes hablen, podéis lanzar vuestras preguntas. Las preguntas yo las veré aquí, cuando terminen los ponentes saldrán en la pantalla, pero no solo podéis hacer vuestras preguntas, sino que podéis votar por las preguntas de otros. O sea que cuando los ponentes vayan hablando y según veáis que hay preguntas que son inteligentes, incluso más inteligentes que las vuestras, las votáis. Al terminar la sesión veremos las preguntas que han obtenido más votos y las formularemos a los ponentes. Yo creo que por las risas y el movimiento en las sillas la cosa ha quedado clara, así que le voy a dar la palabra a José. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, a word of excuse. I can understand Spanish. I'm Portuguese, so I can understand Spanish. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Lo primero, una excusa. No puedo hablar español, lo entiendo, pero disculpadme porque no puedo hablarlo. But I respect you too much in order to make you suffer my poor Spanish, so I prefer to talk in English. Lo siento, pero no oigo bien. So, the idea today is to try to present you the concept of human-centric artificial intelligence, which we believe in Europe that it's a different approach to artificial intelligence when compared to the US and China, who are the leading powers in artificial intelligence. Creemos que el acercamiento al problema de la inteligencia artificial en Europa es diferente al acercamiento, sobre todo en Estados Unidos y en China, que son los grandes poderes de la inteligencia artificial en este momento. A first word about what we... No, I have to point there. Nothing? Oh, yes. Things happen. A first word about what do we mean when we talk about artificial intelligence. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Artificial intelligence is one technology that is part of the digitalization. Es una tecnología que es parte de la digitalización, una de esas tecnologías. But it's more than digitalization. So digitalization changes the way we work, the way we live, the way we interact with each other. Pero es más que eso. La digitalización es más que la inteligencia artificial. La digitalización cambia la forma en la que trabajamos, en la que vivimos, en la que interaccionamos con el mundo. But artificial intelligence goes one step further, because we are used to say, well, artificial intelligence is not new. Von Neumann in the early 50s had already invented the concept of artificial intelligence. La inteligencia artificial va un paso más allá. Sin embargo, no es nuevo. En los años 50 ya se había inventado el concepto de inteligencia artificial. And we can say that artificial intelligence has passed through a number of generations. The first generation was what we used to call expert systems. Y la inteligencia artificial ha atravesado ya varias generaciones. La primera de esas generaciones es lo que llamábamos sistemas expertos. And with the expert systems, people were trying to model the reasoning of a human being. So there was a set of rules expressed in logic or in lists. Había los expertos, los sistemas expertos, lo que trataban de reproducir era el modelo de razonamiento de los seres humanos. Today we are in front of what we call artificial intelligence 2.0, which is machine learning. Machine learning, deep learning, machines that can learn in a more or less autonomous way. Frente a la inteligencia artificial de primera generación, que reproducía reglas de comportamiento, ahora estamos en lo que se llama la inteligencia artificial 2.0 y es fundamentalmente aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo, en la que se reproduce el pensamiento, humano. Now, if you look at the slide has on the outside a number of application areas,
And inside, in the blue part of the slide, there are a number of technologies that are changing these areas. Si veis esta imagen, vemos en la parte de fuera una serie de círculos que tienen que ver con algunas disciplinas y en la parte de dentro las aplicaciones de la inteligencia artificial a esas disciplinas, en la parte azul. And what is behind all this in this slide is data. So data is the fuel of artificial intelligence. Lo que está detrás de esta imagen son los datos. Los datos son la gasolina de la inteligencia artificial. Now, artificial intelligence is becoming more and more popular at the political level. There are a number of countries that have developed strategies for artificial intelligence. In this slide, I just tried to put what happened in 2017, what happened in 2018. The flags represent... La inteligencia artificial es cada vez más popular, también a nivel político, y muchos países han desarrollado diferentes estrategias. En esta imagen veis las estrategias de 2017 y de 2018 con las banderas de los países. And as far as Europe is concerned, you see twice the European flag there. One is the fact that in April last year we have issued a communication on artificial intelligence for Europe, and later at the end of 2018 we issued, after working with the member states, we issued a coordinated action plan on artificial intelligence. Por lo que respecta a Europa, en abril de 2018 desarrollamos una comunicación sobre inteligencia artificial y a finales del 2018 desarrollamos un plan coordinado en temas relacionados con inteligencia artificial. Now, why is artificial intelligence becoming so popular? Because everybody has a lot of hope, a lot of expectations on the benefits that humankind will have from artificial intelligence. In particular, in economic terms. ¿Por qué la inteligencia se está convirtiendo en algo tan popular? Fundamentalmente por la esperanza que las personas albergan en que traerá muchos beneficios, especialmente en lo que se refiere a la economía. We can say that the impact of AI, or at least the expectations that we have on the impact of AI, I have a slide. The expectations that we have on the impact of AI are of two different kinds. One is economic. Las esperanzas que tenemos o del impacto que puede tener la inteligencia artificial es de dos tipos. El primero de ellos es económico. There was a study of McKinsey that estimated that the market for AI by 2030 will be about $13 trillion. Hay un estudio de la consultora McKinsey que dice que el mercado en 2030 de la inteligencia artificial será de 13.000 millones de dólares, si no he entendido mal la cifra. Trillones, o sea, billones de dólares. Now, this is the economic thing, but probably more important than this is the hope that we have that artificial intelligence will contribute to address or to solve, between inverted commas, a number of societal challenges, including climate change, social integration, and so on and so forth. Pero otra de las esperanzas que tenemos es que la inteligencia artificial va a contribuir a resolver, o por lo menos a afrontar, un número importante de riesgos sociales y de aspectos sociales, como el cambio climático o los retos sociales. And we have already a number of examples out there. We have deep learning, what we call deep learning, that is being used in medical diagnosis. We have self-driving cars and drones. We have robots that do deep sea exploitation and exploration. Tenemos ya diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial y sobre todo del aprendizaje profundo. Lo vemos en la medicina y en el diagnóstico, en el uso de drones y en las exploraciones deep sea, you said? Sorry? Deep sea. Deep sea. Y en exploraciones en las profundidades del mar. And if we go to industry, we have applications of AI in zero defect manufacturing, predictive maintenance, human-robot collaboration. There are
There are plants where humans and robots collaborate. We no longer talk about man-machine interface, but about man-machine collaboration. Y tenemos en el ámbito de la industria, tenemos aplicaciones de todo tipo. Por ejemplo, en la industria manufacturera, para evitar que haya defecto, lo que se llama defecto cero en manufactura, el mantenimiento predictivo en sistemas industriales y sobre todo la colaboración entre hombre y máquina también en sistemas industriales. We can therefore say that today artificial intelligence is a key enabling technology that has industrial and societal relevance. Por tanto, podemos decir que hoy en día la inteligencia artificial es fundamental y tiene implicaciones tanto industriales como sociales. Now, a word about the policy for AI. The Commission has issued the communication that I mentioned to you April last year. That was a kind of strategy in order that Europe leads the way in the human-centric AI. We are not interested in using AI as the Americans do with the ultra-liberalism, the ultra-economic liberalism, and we are not interested in Europe because we have European values. We are not interested in following the Chinese approach, which is to use AI to control the people. Desde el punto de vista de policy, político, la Comisión sacó, como hemos comentado antes, un documento en abril de 2018 y esta estrategia lo que pretende es que Europa se convierta en el líder de una inteligencia artificial human-centric, centrada en lo humano. La idea es diferenciarse, por una parte, de Estados Unidos y del modelo liberal ultraliberal económico y, por otra parte, de China, que tiene un modelo de la inteligencia artificial fundamentalmente aplicado al control, ¿no? The idea is to take the most profit of the benefits of artificial intelligence while addressing the challenges that artificial intelligence will raise. In particular, la idea es sacar el máximo provecho de los beneficios de la inteligencia artificial. Because artificial intelligence will impact the work, the future of work, or the work of the future. It depends on the sense that you prefer. And it will change even the profile of society, but I will come back to this later. La inteligencia artificial va a tener un impacto también en la forma de trabajar, en el futuro del trabajo, pero también en los trabajos del futuro. Y va a cambiar el perfil de la sociedad, pero me voy a referir a esto un poco más adelante. So this communication has three building blocks. One which is technological. So we need to boost the development of technology as far as AI is concerned and its corresponding uptake. Esta estrategia tiene tres elementos fundamentales o tres pilares fundamentales. El primero es tecnológico. Tenemos que desarrollar la tecnología propicia para el desarrollo de la inteligencia artificial. The second is to prepare Europe for the socio-economic changes that will come with AI. I'll just give you an example. If we look at the education, for example, we are used to a cycle where people are educated, then people are trained, and then people work, right? This will no longer be the case. For example, si miramos, por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, este segundo pilar de Europa, para que se prepare desde el punto de vista social, los retos son importantísimos. Por ejemplo, si hablamos de la educación, vemos que normalmente se ha observado como un ciclo en el que se pasa primero de una etapa educativa, después a una etapa de formación y después al mundo del trabajo. Este ya no va a ser el futuro que nos espere. A very good example is take an airplane, right? The person that drives the airplane, the pilot, he needs to be in permanent training mode. So he needs to have certain hours of flight per month in order to keep his license. Si tomamos, por ejemplo, el caso de los aviones, que creo que es un buen ejemplo, vemos que los pilotos tienen que estar en un aprendizaje permanente. Ellos tienen que tener un cierto número de horas continuos para poder seguir pilotando. While in the same airplane,
the engineer that builds the airplane, he goes 5 years to the university and then he's competent till his death. ¿Por qué entonces el ingeniero que construye ese avión va 5 años a la universidad y después ya es competente para el resto de su vida? Now, the probability that at the end of the 5th year of the university, what he has learned on the 2 first is already obsolete is very high. La probabilidad de que lo que estudia en el 5º año de universidad, cuando está en el 5º año de universidad, lo que ha aprendido en el 1º o 2º año de la universidad, ya sea un aprendizaje obsoleto, es bastante alta. So if we apply the rule of the pilot to the engineer, we would get a very short university curriculum with several passages in the university with work in the middle. Si aplicamos la regla del piloto al ingeniero, lo que vamos a tener al final es un sistema con una etapa educativa muy breve y con varios momentos intermedios de aprendizaje que vayan acompañando al trabajo de ese ingeniero. Now the real question is, when he goes back to university, how does he live? Who will pay his salary? Y la cuestión es, cuando él vuelva al lugar en el que aprende, a la universidad, ¿cómo va a vivir? ¿Quién le va a pagar el salario? So what is in question is not only the education system, but it's also the composition of the society and the rules that we have in order to run our society. Por tanto, lo que está en entredicho no es solo el modelo educativo, sino la composición y las reglas de nuestra sociedad. And this is what makes it hard to forecast, to anticipate. Y esto es lo que hace precisamente difícil poder anticipar, ¿no? Poder saberlo con anterioridad. Lo que The va a third suceder. pillar of the communication was to make sure that Europe has the appropriate ethical and legal framework for AI. And I will come back to this. Y el tercer pilar es saber si Europa tiene el marco ético adecuado para afrontar los retos de la inteligencia artificial. Now, when we talk about legal and ethical framework for AI, some of you might be thinking, there they are. In Europe, they keep talking about things while the Americans and the Chinese are doing them. Cuando hablamos del marco legal o ético, algunos de vosotros pensaréis, ya estamos otra vez, Europa pensando sobre los retos legales y éticos, mientras en China o en Estados Unidos lo que están haciendo es construir. This slide is just to tell you that while we are talking and we are thinking about the ethical and the societal implications of AI, we are investing a lot on technology. Y en esta imagen podéis ver que mientras que estamos pensando en las implicaciones legales y éticas de la inteligencia artificial, al mismo tiempo estamos invirtiendo en el desarrollo de inteligencia artificial. And this slide shows you that we are investing not only at the research and innovation side of AI, but also on the experimentation, is the case of the industrial data platforms and the digital innovation hubs that we are creating. So we are investing in the research and innovation, and we are also investing in the uptake of the technology by the users. Y ahí veis que estamos invirtiendo, sí, en la parte de I+D, pero además en la experimentación, por ejemplo, tenemos un proyecto de un hub de innovación y en la puesta a punto del desarrollo de inteligencia artificial. Por tanto, sí I+D, pero también experimentación. Investigación y desarrollo y experimentación. And at the same time, as I said before, we are preparing the socio-economic challenges that will come with AI. Be it on the labor market, be it on the skills of the workforce. And another very important thing is that, but this is not specific to AI, Europe is very good in creating brains, right? And these brains afterwards are better paid elsewhere and go out of Europe. So the idea is to do exactly the opposite, is to create in Europe a pole of attraction of the brains of outside of Europe. Estamos afrontando una serie de retos sociales y económicos. Por una parte, la cuestión del mercado de trabajo, cómo se va a ver reestructurado por la inteligencia artificial. Por otra parte, la preparación continua de la gente que está en el mundo del trabajo, el aprendizaje continuo. Y Europa ha sido fundamentalmente un lugar en el que se creaban cerebros que se iban al extranjero, y lo que queremos es invertir esa tendencia y crear y hacer de Europa un polo de atracción para la inteligencia que está fuera. Now, a word about ethics and policy.
We have created a high-level expert group that advises us on a number of things. Until now, they have produced the 2 deliverables that you see there. Si entramos en el tema de la ética y la política, hemos creado 2 grupos de expertos de alto nivel y hasta el momento han publicado 2 documentos que podemos ver So aquí. they have produced the first document, which is Ethics Guidelines for Trustworthy Artificial Intelligence. El primero, una guía ética para una inteligencia artificial confiable, en la que se pueda confiar. And another document on recommendations on policy and investment related to AI. Y un segundo documento de recomendaciones de policy, políticas y de inversión para inteligencia artificial. These ethical guidelines, they are based on 4 ethical principles and at the end of the day 7 key requirements in order that an AI system is considered as ethical. Esta estrategia ética se basa en 4 principios y en 7 requerimientos para que podamos considerar esa inteligencia artificial como ética. It's a bit like I don't know if you are familiar with science fiction, but it's a bit like the rules of robotics by Asimov. Es un poco como la ciencia ficción, no sé si os interesa, pero es como las reglas de la robótica de Isaac Asimov. The ethical principles are obvious. Humans must remain autonomous. There should be a prevention of harm of using AI with regard to humans. The decisions need to be fair, and above all, they need to be explicable to people. Los 4 principios éticos son bastante claros e intuitivos, que la inteligencia artificial tiene que preservar la autonomía humana, tiene además que prevenir el daño hacia los humanos, tiene que ser unos principios justos y además deben ser explicables, tienen que ser comprensibles por los humanos. The key requirements, they come directly from the principles, is the human agency and oversight. So the human has to control the system and not the other way around. There is a technical robustness and safety requirement. There is the notion of privacy and data governance, the transparency of the system, the diversity, which means the non-discrimination, and the non-discrimination is, a concrete example is the systems of facial recognition that can either be biased since the beginning or by a dysfunctioning may become biased at the end of the process. Dentro de estos requerimientos, bueno, if you want to finish, then I'll. Sorry? You want to end with all I the can things? go? Yeah. Good. So there is also a component of societal and an environmental impact. For example, today, all the systems that do machine learning, they consume huge quantities of electricity, and therefore there are CO2 emissions that are linked to them. So the idea is to take this into account since the beginning. And then the accountability. The accountability is who is accountable for the decision of the system. Ok. Tenemos 7 requerimientos que se derivan de esos 4 principios. El primero es que la inteligencia artificial tiene que respetar lo humano y tiene que estar supervisada siempre por los humanos, que tiene que ser técnicamente robusta. Está toda la cuestión de la privacidad y el gobierno de los datos. Por otra parte está también la transparencia de la inteligencia artificial, la diversidad y la no discriminación, y en este punto ha puesto el ejemplo de los sistemas de reconocimiento facial, donde se pueden dar casos de discriminación por razón de raza o de sexo, y las implicaciones sociales y climáticas. Por ejemplo, los centros de reconocimiento, los centros de procesamiento de datos, de Big Data, consumen una cantidad de energía tremenda, y se está tratando de hacer sostenible la inteligencia artificial desde ese punto de vista.
Y luego el último punto, el punto de la responsabilidad. ¿Quién es responsable en el diseño de la inteligencia artificial y de los algoritmos? The interesting approach that we have followed is to take these guidelines and to experiment with them. So we have launched what we call a pilot phase on the usage of these guidelines because el acercamiento que hemos tenido es el de experimentar con estos principios y con estos requerimientos, y hemos lanzado un programa piloto. Because the idea is that if we have guidelines that nobody understands, or if the people understand they don't know how to apply them, then they are useless. So si tenemos unos procesos que la gente no entiende o que la gente entiende pero luego no es capaz de aplicar, entonces no sirven para nada. So we have started this pilot phase in June. I can give you some more detail. Hemos empezado esta fase piloto en junio y os voy a dar algunos detalles. So this pilot phase is based on the voluntary usage of these guidelines in the development of software. There will be two types of information gathering. The first one is an online survey. The second one is interviews with the people that are actually using the guidelines. Hemos empezado esta fase piloto para el uso voluntario de estos principios, y en esta recogida hay dos aspectos. Yeah. So the way the pilot will be done, there will be an online survey and there will be interviews of the different persons physically that are using the guidelines. Va a haber dos formas en las que vamos a probar estos principios. Por una parte, una entrevista online, y por otra, entrevistas físicas. This phase of data gathering will end in December this year, and in the first half of next year there will be, so the high-level expert group will receive all this information and will produce an improvement of the guidelines, and there we will make the corresponding regulations. Esta recogida de datos a través de estas entrevistas va a terminar en diciembre de 2019, y el panel de expertos en el año 2020 recogerá toda esa información para mejorar esos principios que hemos, testeado, sacándolos a la luz. The popularity and the beauty of artificial intelligence is that the member states decided to join forces. Member States and Norway, which is an associated country, decided to join efforts and to go in this direction of the human-centric artificial intelligence together, and together with the Commission. La popularidad y la belleza de este hecho es que los Estados miembros han decidido unir esfuerzos junto con Noruega, que no es un Estado miembro, pero se ha unido, en la dirección de una inteligencia artificial, como nosotros decimos, centrada en lo humano. The idea is to have I went too no. What do I do now? It's the last one. No, it's that. So the coordinated action plan is in fact piloted by a group where all the member states and Norway are represented, and the idea is to, first of all, to exchange best practices, to coordinate the different legislations that the member states will be inclined to issue. La idea de este plan de acción coordinado, es fundamental intercambiar mejores prácticas y coordinar la legislación de todos los países involucrados. And the member states are working with us in this. No, this is not it. That's it. So the member states are working with us. This group of representatives of the member states is working with us on these 6 domains that are centers of excellence, European data spaces. We have another very interesting initiative which is called AI Watch. AI Watch is a kind. Estamos trabajando con los Estados miembros en el desarrollo de estas 6 iniciativas, los centros de testeo, desarrollo de capacidades, y una iniciativa que hemos llamado AI Watch.
The AI Watch is a kind of study that aims at measuring the European investment, public investment. Es un estudio que lo que quiere es medir la inversión pública europea. Not only by the Commission, but also by the Member States. No solo por la Comisión, sino también por los diferentes programas de los diferentes Estados miembros. So it's taking into account all these dimensions of artificial intelligence that we call the human-centric, made in Europe artificial intelligence. Es por, digamos, teniendo en cuenta todas estas dimensiones de las que hemos hablado, por lo que podemos hablar de una inteligencia artificial centrada en lo humano a nivel europeo. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé, se ve que el sistema de preguntas ha generado mucho interés. Hay preguntas inteligentes, hay preguntas simpáticas, algún nostálgico de Blade Runner. Yo nos invito a usar la inteligencia natural y también a preguntar de lo que están hablando ellos. Elena, cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por la invitación y lo segundo, deciros que es un placer estar aquí y ver esta sala llena de gente, ver vuestras caras cuando estamos hablando y sobre todo abrir este debate con el tema de la inteligencia artificial que es tan apasionante. Yo voy a hablar de un área de la inteligencia artificial porque al final inteligencia artificial es una etiqueta enorme que significa muchas cosas y parece que a veces es algo que se enchufa, funciona solo, es mágico y no sabemos muy bien qué es lo que hace o cómo lo hace. Yo me voy a centrar en un campo que es el campo de las tecnologías del lenguaje. Las tecnologías del lenguaje están en todas partes. No sé si pensáis, pues desde que abrimos el ordenador, buscamos en Google, entramos a traducir. La traducción automática ha sido una de las áreas que ha evolucionado más desde toda esta irrupción de la inteligencia artificial en todos los ámbitos. Y aquí, por ejemplo, tenemos la combinación de imagen y texto. Y en ambas está la inteligencia artificial muy presente. Todo el tema de la traducción también ha incorporado el sonido con todas las cuestiones de la traducción automática. Google hace poco ha sacado unos AirPods que tienen también incorporado, empieza ya a testarse este sistema de traducción. Pero además continuamente trabajamos con correctores en el ordenador, con sugeridores de palabras, con ya herramientas que terminan los textos de nuestros correos electrónicos. Todavía no los borran y esas cosas y nos ayudan a agilizar el trabajo, que sería bastante útil. Pero tenemos la voz incorporada en muchísimos ámbitos de nuestra vida y de nuestra naturaleza. Los GPS nos han hablado y ahora cada vez la voz está más presente. Se habla de las interfaces de voz como nueva generación. Las casas empiezan a llenar de objetos de IoT. Tenemos Siris, tenemos Alexas, les hablamos, les decimos que nos apaguen las luces, nos las enciendan. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos abriendo una nueva vía con todo esto de la voz y el lenguaje? El lenguaje es fundamental en la inteligencia artificial. Pero esto no ha empezado ahora. Una de las cosas de las que quizás se habla poco, porque parece que la inteligencia artificial pues ha surgido de la nada y tiene 4 días, es que estos algoritmos, y lo comentábamos antes, se inventaron hace mucho tiempo. Os voy a hablar de una persona a la que probablemente conozcáis por la película de Enigma, Alan Turing. Alan Turing escribió un artículo en el año 1951 que se llamaba Computing Machinery and Intelligence. En este artículo, que se hizo muy famoso, planteaba un juego que se llamaba el juego de la imitación. Y en este juego decía, si ponemos una persona y una máquina en una habitación y otra persona fuera, en el momento en que la persona que está fuera no sea capaz de distinguir si la persona que está hablando es la persona o la máquina, habremos llegado a un punto en el que la inteligencia artificial esté madura. Y ahora lanzo yo la primera pregunta. ¿Vosotros pensáis que ese momento ha llegado ya? Quien lo piense, que levante la mano. Bien, veo unas cuantas manos por ahí. ¿Cuántos de vosotros tenéis un Alexa o un Google en casa? ¿Cuántos habéis mantenido una conversación de más de 5 minutos con ellos? Pero una conversación sensata. Probablemente muchos hayáis visto el anuncio de la peluquería de Google en que se reserva una cita y esto funciona muy bien y solo, pero ¿habéis intentado hacer lo mismo con el que tenéis en casa? O
O sea, ¿de verdad creéis que esto funciona de la manera en que nos lo pintan las películas? ¿Cuántos habéis visto Odisea en el espacio? Bien. ¿Qué pasa al final de la película cuando Hal le dice al que estaba pilotando, bueno, no voy a abrir la puerta o no voy a cerrar la puerta porque sé que me vas a destruir y entonces no voy a obedecerte? Aquí tenemos un primer caso de una inteligencia artificial que se revela y estamos hablando de una novela que se escribió en 1968. Es decir, vengo para dar un mensaje de esperanza y es que la tecnología está muy avanzada, pero todavía no lo suficientemente avanzada para que acabemos como en Odisea en el espacio, por lo menos en un plazo más o menos breve. Hoy en día contamos con HALs en cada una de nuestras casas, pero todavía son un poquito tontos, necesitan aprender mucho. Estamos en un momento en que la inteligencia artificial se está desarrollando mucho, pero faltan todavía muchos datos y para que una máquina aprenda a hablar como una persona, que es una de las cosas que nosotros hacemos y que es muy compleja de hacer, falta aún y que nos sustituya es aún más difícil todavía. Y si ya nos ponemos a pensar en hablar en distintas regiones, en hablar con un andaluz, con un canario y con un vasco, vamos a probar a ver cómo funcionan estos chismes si los entrenamos de esta manera. Quiero decir, el problema es bastante más complejo de lo que tendemos a pensar y a simplificar desde un punto de vista tecnológico. Sin embargo, sí que hay que decir que hemos evolucionado mucho. En el mundo de la inteligencia artificial, bueno, como comentaba antes José, hemos pasado por distintos puntos, desde los orígenes, como decía antes, en los años 50, donde se crearon esos primeros sistemas que funcionaban por reglas lógicas. Si hago esto, entonces pasa esto, una regla. Así se entrenaron los primeros sistemas, por ejemplo, de procesamiento del lenguaje natural, donde se decía, esto es un sujeto, un verbo, un predicado, va en este orden. Si esta palabra lleva delante un determinante, puede ser un nombre. Esto es una regla, todos hemos aprendido así idiomas. Y así se empezó a entrenar a las máquinas en inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Pues que las lenguas son muy complejas y tienen 1000 excepciones y, por lo tanto, la máquina fallaba. ¿Cómo se mejoró todo esto? Se mejoró cuando entraron los sistemas estadísticos en el juego. Se empezaron a generar un montón de variables, de casuísticas, de entrenamiento, de proximidad y gracias a esto comenzó a mejorar muchísimo, por ejemplo, pues todo el sistema de traducción automática. Si pensamos en el año 1997, todos os acordaréis de que el ordenador ganó al mejor jugador del mundo de ajedrez, a Kasparov. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ajedrez es un sistema de reglas cuyas partidas se pueden contabilizar, se pueden sistematizar y se puede reducir esto a una lógica que sea imitable por una máquina. Sin embargo, ¿habéis oído esta historia del jugador de Go? ¿Sí? Bien, pues si no lo habéis oído, podéis ver un documental que hay en Netflix que se llama AlphaGo, en el que se explica una cosa que ha tenido lugar recientemente, que es que en el año 2016... por primera vez el ordenador ha ganado al mejor jugador de Go del mundo. El Go es un juego de estrategia, es un juego complejísimo y esto se ha conseguido gracias a las tecnologías de aprendizaje automático, de machine learning, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es un juego con partidas infinitas. No hay una lógica, no hay unas reglas detrás de él. ¿Cómo se ha hecho esto? Entrenándolo con miles de datos, con miles de millones de datos, con juegos infinitos y con un sistema de aprendizaje automático que iba aprendiendo de la propia lógica del programa. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien las primeras tecnologías y las primeras investigaciones sobre inteligencia artificial se hicieron en los años 50, hasta ahora no se han podido aplicar todas aquellas teorías matemáticas que estaban en las bases de las redes neuronales. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora es el momento? ¿Y por qué parece que en los últimos 3 años, 5 años todo esto estalla? Bien, fundamentalmente se han dado 3 circunstancias. En primer lugar, los datos. Tenemos más cantidad de datos que nunca. El año 2019 ha sido el año que exponencialmente ha multiplicado los datos que se generaban. Y además todos estamos generando datos. Todo el mundo tiene un móvil ahora en la mano, se está comunicando en la nube, se está comunicando, está interactuando y la cantidad de datos crece, que además se generan a través de distintos dispositivos, de IoT. Por otro lado, el software está muchísimo más avanzado. Tenemos algoritmos que si aprendemos a programar, a lo cual también os animo, podemos usar todos, desde cualquier ordenador. Google, Microsoft, Amazon están liberando todos estos sistemas de programación que nos permiten que cualquiera pueda tener acceso a lo que antes solo se podía hacer en grandes laboratorios. Y por último también el hardware, la capacidad computacional, el que ahora mismo, gracias a toda la industria del videojuego, somos capaces de meter en unos chips pequeñitos, que se llaman GPUs,
unas redes neuronales que permiten gestionar un sistema de computación potentísimo en un espacio mínimo. Todo esto ha hecho que se pueda meter en una pulsera, en un brazalete, en un coche autónomo y se puedan generar, consumir todos estos datos y dotar de inteligencia a un montón de cosas que no solamente son ordenadores. Por eso es el momento y por eso está cambiando todo ahora mismo. Pero volviendo al tema de las tecnologías del lenguaje, ¿cómo aprenden estas máquinas a hablar? Porque estamos en un punto en que efectivamente todo es muy bonito, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo enseñamos al ordenador a decir Juan comió una manzana? Si yo digo Juan comió una manzana, esto es una cadena de caracteres. Ni siquiera el ordenador sabe que aquí estoy hablando de distintas palabras. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo un sonido, estoy produciendo una onda y lo que le tengo que enseñar a la máquina es cómo se separa esto en palabras, que hay una serie de espacios y que las palabras tienen una independencia. Y para eso construyo una serie de diccionarios y le digo, bueno, pues aquí hay un espacio, ¿cómo vas a utilizarlo para entender un texto? Pero además, cada frase tiene unas palabras con una función. Juan es el sujeto, comió es el verbo, aquí tenemos un nombre, un determinante. Toda esta información se la tengo que dar a la máquina. ¿Por qué? Porque es como me han enseñado a hablar a mí y como yo también estoy aprendiendo cómo se gestionan pues, todas las partes del lenguaje. Pero además es más complejo y ahora os estoy ya retrotrayendo a vuestras épocas donde estudiábamos estos arbolitos de la sintaxis. Todas las frases tienen una relación, hay un sujeto, un verbo, un predicado, una funcionalidad dentro de la oración y no es nada fácil, porque si yo cambio las palabras de orden, la frase deja de tener sentido. A lo que vengo a decir es que la lengua es muy compleja. Entonces, no se trata solamente de aplicar una inteligencia artificial y de que Alexa empiece a hablar y aprenda a hablar conmigo a base de que yo le hable, sino de que hay que darle unas nociones de fonética, de saber cuáles son los sonidos que forman parte de un lenguaje, hay que darle unas nociones de morfología, de saber cuáles son los trozos de palabras que van a ser importantes a la hora de saber si estoy hablando en singular o en plural, darle una sintaxis, saber quiénes son los interlocutores de la frase y una semántica. El significado, desde un punto de vista computacional, es muy complejo. ¿Por qué? Porque no solo depende de que una palabra pueda tener múltiples acepciones en un contexto, sino que además está influida por el ambiente, por la situación, por la forma de interactuar que tenemos los humanos y también por lo que es la situación pragmática, que es el contexto que nosotros tenemos. El conseguir que una máquina haga todo esto es un reto muy grande. Y no solamente consiste en entrenarla con una gramática y con un diccionario, sino que hay que darle muchos datos y hay que crear ese contexto para que todo esto se produzca. ¿Cuáles son ahora mismo las formas de hacer esto? Es decir, si pensamos en cómo un Alexa o un Google o un chatbot habla, tenemos que deshacer el proceso en ambas direcciones. Es decir, primero pasar esa voz de la cual va a hablar después mi compañero a texto, porque ahora mismo cuando hablamos con una interfaz de voz o interfaz conversacional, estamos viendo dos tecnologías distintas. La tecnología que procesa el sonido, que es la tecnología de las ondas sonoras, la convierte a texto y a partir de aquí se hacen todos esos análisis. Como podéis imaginaros, los errores se van acumulando. Y ahora se ha llegado a un momento en que la tecnología de la voz es bastante perfecta y está muy bien desarrollada, pero tienen que darse condiciones de ruido, de acento, de variantes que sean estándar, cosa que no es fácil en todos los momentos. Después se pasa a analizar pues, esas partes de las palabras, se pasa a entender el significado y se pasa a convertir esa frase en una intención para traducir eso a una regla computacional y lógica que me devuelve una serie de posibles respuestas. Esa posible respuesta la tengo que volver a convertir en lenguaje, volver a darle una posible realización en forma de frase y articularla, si acaso, en forma de voz. De ahí que cuando hablamos de, bueno, vamos a montar un chatbot para que me conteste a la conversación, bueno, pues ¿cuántos chatbots habéis visto de estos que os llaman por teléfono y sean capaces de resolveros un problema sin tener que hablar con una persona? Todavía esto está bastante lejos de conseguirse. Como decía antes, ha mejorado, está mejorando mucho, pero quiero que entendáis la complejidad que hay detrás de cada uno de estos procesos desde un punto de vista computacional. Y sobre todo, el que la inteligencia artificial no es solamente una tecnología, sino una suma, una combinación de distintos tipos de tecnologías a las cuales se le añaden una capacidad de aprendizaje que hace que esto vaya mejorando con gran cantidad de datos. Y así vemos
que ahora mismo pues cada uno de estos procesos, desde un punto de vista computacional, se hace de una manera. Es decir, hay una herramienta, hay un script, hay unas líneas de código que me dividen las palabras en cachitos y me dicen cuál es la raíz de la palabra. Hay otra que es un parseador, que lo que me hace es analizarme sintácticamente la frase como yo haría cuando hacía los arbolitos. Hay otro sistema, que es un treebank, que me dice cuál es el significado, la semántica de esa palabra en un determinado contexto en función de con qué palabra se relaciona. Es decir, todas estas funciones que nosotros aprendíamos en el cole se han traducido computacionalmente a una serie de operaciones que cada vez que se mete un lenguaje al sistema se van ejecutando para poder resaltar y sacar cada una de estas propiedades. ¿Qué podemos sacar de aquí? Bien, las tecnologías del lenguaje tienen unas aplicaciones muy interesantes y que tienen impacto en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, una de las más famosas que se lleva mucho ahora mismo es el análisis de sentimiento. Se hace mucho pues, para redes sociales, para saber lo que piensa la gente, la opinión. Se está utilizando mucho en empresas para ver temas de satisfacción de cliente, de si el cliente me está llamando y está enfadado, triste, viene a poner una queja y anticiparse a dar un mejor servicio. Se hace también para ver, por ejemplo, detección de panorama electoral. Esto es un gráfico de las elecciones de Italia para ver cómo las conversaciones en las redes sociales se asociaban a los distintos grupos en función de distintas temáticas. Si tuviéramos que poner personas a leer todo lo que todo el mundo dice en Twitter para poder entender qué es lo que está pasando en un proceso preelectoral, sería tremendo. Pero fijaos que aquí, cuando Obama lanzó su campaña y empezó a utilizar estos métodos para entender las redes sociales, cambió totalmente la forma de hacer elecciones desde ese momento hasta ahora. Y esto es un filón que todavía no se está explotando lo suficiente para poder oír simplemente y escuchar al mismo tiempo miles de voces hablando de determinados temas. Otras cuestiones que se pueden hacer y también se están aplicando, la detección de plagio, ver cuando unos documentos se copian de otros, ver pues cuando lo que se llama lingüística forense, es decir, cuando un autor ha copiado o ha utilizado párrafos de otros sitios, o incluso de saber detectar una obra de un autor no conocido, a quién se parece o de quién podría ser. Esto se puede hacer desde un punto de vista computacional. Algo que se hacía manualmente, se hacía a mano y se hacía con un grado de subjetividad muy alto, se puede reducir a contar un cómputo de palabras, de frecuencias, de combinaciones, para poder hacer estilística computacional, para poder saber cómo escribe una persona y para poder contar matemáticamente y científicamente algo que hasta ahora era, desde un punto de vista lingüístico, propio de las humanidades. Es decir, estamos en un momento muy bonito en que toda esta barrera entre inteligencia artificial, lingüística y tecnología se está borrando totalmente y no tiene ningún sentido, además, separarlo. Aquí tengo un ejemplo muy bonito, que es, por ejemplo, un estudio que se ha hecho tomando todos los subtítulos de las películas de Star Wars para ver las relaciones entre los personajes. ¿Cómo se ha hecho? Cogiendo los subtítulos de la librería de IMDb, que están todas las transcripciones, y viendo las apariciones y las frecuencias. Aquí se puede sacar de todo. Ese debate enorme que ha habido sobre si el episodio 1 se parece al episodio 7 y en el episodio 7 hay más personajes femeninos o más proporción de tal, se puede estudiar todo científicamente aplicando una serie de algoritmos de inteligencia artificial. Incluso se han hecho análisis del carácter de los personajes en función de lo que dicen, de todas sus palabras, para ver si están enfadados, si están más o menos tristes. Me gustaría saber, cuando dicen que tienen miedo o que están sorprendidos, ¿cómo se mide esto? Porque aquí también hay que ver cómo se ha entrenado este algoritmo para decirle que una persona está sorprendida o no. Es decir, aquí también hay un grado alto de subjetividad en la forma de entrenar al propio algoritmo, en la forma de definir cada uno de estos parámetros. Esto no se hace solo. Aquí tenemos también nosotros mucho que decir, porque al final quienes programan los algoritmos somos los humanos. ¿Qué podemos hacer con las tecnologías del lenguaje? Como os decía antes, muchísimas cosas. En cuanto ya a aplicaciones en la industria, aplicaciones en la realidad, quizás hoy en día lo que más suenan son los bots, pero realmente esto hay que luego desgranarlo a todas estas operaciones. ¿Qué hacemos muy bien? Pues hacemos muy bien cosas de las que ya no nos damos ni cuenta. La corrección de textos, el filtrado de spam, el que ya no nos lleguen correos electrónicos con mensajes que no deseamos, esto se filtra por detrás con esta inteligencia artificial basada en esa tecnología del lenguaje. Sacamos los nombres de las facturas, los nombres de las personas. Somos capaces de sacar información de un texto sin tener necesidad de leerlo, sobre todo cuando son nombres propios, teléfonos, correos.
Aquí ya hay cosas que empiezan a ser más difíciles. Cuando hay un análisis de correferencia, es decir, me estoy refiriendo a algo que se ha mencionado en la frase anterior y no se sabe muy bien qué y no hay contexto, aquí las máquinas empiezan a equivocarse. La parte de traducción automática ha mejorado muchísimo, pero todavía no es perfecta. Y sobre todo es muy buena para lenguas muy mayoritarias o traducción a inglés, pero cuando ya empezamos a traducir entre turco e hindi, las cosas empiezan a funcionar bastante peor en este sentido. Y, por último, hay cosas en las que todavía tenemos unos retos bastante importantes que cumplir. Como comentábamos antes, seguir una conversación, o sea, lo que es question and answering, ¿no? Un poco la pregunta-respuesta, el diálogo, el que la máquina sea capaz de entender un texto, resumirlo y devolverme una respuesta, eso todavía es bastante difícil de conseguir. Toda la parte de resúmenes, estamos ahí también, y toda la parte de parafrasear, de yo digo una cosa, cuéntamelo de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se está trabajando muchísimo, hay experimentos muy interesantes, hay resultados científicos importantes, pero todavía estamos en un punto en que nos queda muchísimo por ver en la parte de tecnología lingüística. Pero si nos queda por ver en la parte de tecnología, más aún nos queda por ver en la parte de aplicación. Como comentaba antes, todo el mundo habla de bots, todo el mundo habla de asistentes virtuales y demás, pero realmente hay una oportunidad en el mercado enorme que a veces no estamos ni vislumbrando. Todo lo que es gestión de la documentación. Yo trabajo en una empresa que se dedica a hacer tecnología para seguros. Todos los procesos que van detrás de la contratación de un seguro requieren una cantidad de burocracia, de papeleos, de contratos, de datos que al final son textos, que ahora mismo las están procesando personas, pero se podría agilizar muchísimo todo este procesamiento si una máquina ayudase a agilizar toda esta información. Lo mismo en el sector legal. ¿Cuánto tiempo se pasa la gente leyendo contratos, escribiendo contratos, volviendo a repetir los mismos procesos que podrían ayudarnos mucho si esta inteligencia artificial fuera capaz de, bueno, pues agilizar toda esta información? Y hay muchas operaciones que ya la tecnología es capaz de hacer. Pero el reto aquí es que, como esto ha avanzado tan rápido, el grado de implementación que las empresas y que las propias áreas tienen para poder asumir este cambio tan grande en tan poco tiempo es el verdadero reto. El reto no está en la tecnología, el reto ahora mismo está en las personas, está en las organizaciones, está en la sociedad, está en la formación, porque estamos en un momento en que todo está cambiando, la tecnología ha ido demasiado deprisa y nos ha pillado a todos por sorpresa. Y realmente este cambio y esta implementación es lo que nos va a hacer dar el gran salto en los próximos años. Además, estamos en un momento en el que el mundo está bastante desigualmente repartido en temas de inteligencia artificial. Antes mostraba José esas mapas de estrategia de inteligencia artificial y vemos que hay países que todavía pues estamos bastante, bueno, pues viendo todavía venir estos cambios sin tener una estrategia concreta hacia esa línea. Mientras que Estados Unidos, bueno, pues se posicionó como país puntero en este campo, ahora lo que estamos viendo es que desde el año 2017 la inversión en China y en los países asiáticos ha multiplicado la inversión americana. Es decir, toda la parte de innovación se está trasladando más hacia ese lado, hacia toda la zona, sobre todo de China, y estamos viendo un crecimiento brutal en el que todavía nosotros estamos pues, casi poniéndonos las pilas. Entonces yo, quizás en este mundo y en este punto lo que veo es que lo que hay que hacer, lo primero es quitarse el miedo, lo segundo formarse y lo tercero pues ir a por ello. Es decir, estamos ante una oportunidad enorme que además no es una alternativa, es decir, esto ha venido para quedarse, no es una burbuja y estamos solamente viendo el principio del gran cambio. Y volviendo a la parte de tecnología del lenguaje, quiero decir por último que además estamos en un país, y también enlazando con lo que se ha hablado en la mesa anterior, en que somos la segunda o la tercera lengua más hablada del mundo y las tecnologías van cambiando mucho en función de las lenguas. Es decir, el inglés tiene ahora mismo muchísimo desarrollado, el español está mucho más atrás y la oportunidad es nuestra. Y ahí nosotros somos mucho más competentes para poder hacer esto y no las grandes multinacionales americanas que no tienen ese conocimiento de la lengua que tenemos nosotros. Cuando además tenemos una variedad, una riqueza y una cantidad de oportunidades, no solo en España, sino en los países hispanohablantes, que es enorme. Así que, como os decía antes, mi mensaje no es ni de miedo ni de amenaza, es totalmente de esperanza y de oportunidad, porque si no somos un país que es puntero en inteligencia artificial, sí que tenemos una oportunidad en su parte de aplicación al lenguaje, y es utilizar nuestra lengua y aplicarle la tecnología que tiene el potencial de tener ahora mismo. Como os decía, estamos viendo la punta del iceberg,
Pero Marvin Minsky, el director y el fundador del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, decía: ¿heredarán los robots la Tierra? Sí, pero nosotros seremos sus padres. Muchas gracias. Elena, muchísimas gracias. Estoy seguro que algunas de las provocaciones que has lanzado serán recogidas por Javier, sobre todo en temas de ciertos reconocimientos. Si tenemos la presentación de Javier, la arrancamos, ahí la tienes. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias a Encuentro Madrid y a Lucas por invitarme a participar. Cuando uno interviene en último lugar, pues lógicamente no. Muchas de las cosas que se han dicho antes, pues ya se han dicho y uno tiene que forzar un poquito la cosa para extraer nuevas cosas que aportar. Yo empezaré con una imagen que ha citado Elena. ¿Sí funciona? Sí. Empezaré con una imagen que ha citado Elena, pero quería hacer una reflexión todavía más profunda, porque a los que nos gusta el ajedrez o recordamos los duelos a finales de los 80, primeros de los 90, entre Kasparov, representante de la URSS más dura, y Karpov y Kasparov, ¿no? Karpov era el representante y Kasparov era un hombre muy vinculado a mentalidad occidental y al aperturismo que en aquellos años se llevaba. Y finalmente Kasparov logró ganar a Karpov, campeón del mundo de ajedrez, durante todos los años 90. Incluso derrotó durante los 90 a varios sistemas muy potentes de inteligencia artificial que se le plantearon. Pero en el año 97 sucedió que el sistema Deep Blue, desarrollado por IBM, le ganó en una serie de partidas tal y como las reglas de ajedrez establecen que los contendientes se deben de ganar. Una serie de partidas, no ganó todas Deep Blue, pero le ganó en definitiva al campeón del mundo por primera vez en la historia. Fijaros que el juego del ajedrez es un juego particularmente significativo en este aspecto, porque reta completamente a la inteligencia humana y por tanto es significativo en este sentido. Ahí se le ve al hombre abatido, ¿no? Triste por aquella situación. Pero de alguna forma yo diría que esto no pertenece todavía al impacto que la inteligencia artificial tiene en nuestros días. No es exactamente una evolución. Hace muchísimos decenios que las personas, tecnólogos, ingenieros, etcétera, trabajamos en inteligencia artificial, pero yo diría que ha pasado algo con posterioridad a este hecho, mucho más reciente, que ha hecho que este tipo de tecnologías hayan explotado. Por eso pongo esta imagen, pero a continuación pongo otra que es más significativa desde este punto de vista, que es, lo ha citado Elena con el AlphaGo, pero yo por hacer la similitud con el ajedrez, en 2017 el sistema AlphaZero de Google logró ganar al mejor sistema de ajedrez automático, al mejor sistema automático de ajedrez existente hasta ese momento, de forma muy consistente a lo largo de decenas de partidas. Bueno, pues simplemente el mejor había sido superado por uno mejor, pero no está ahí la cuestión. Lo que lo cambia todo, y lo cambia respecto al ejemplo que veíamos antes de Kasparov, era que AlphaZero es un sistema no supervisado que no había sido diseñado ni entrenado para jugar al ajedrez y que aprendió toda su noción de ajedrez en 4 horas. Todas sus nociones de ajedrez las aprendió, lógicamente, con computación masiva, es decir, bueno, son 4 horas, pero con computación masiva. Pero en todo caso, lo que quiero decir es que en un plazo breve de tiempo aprendió todo lo que se podía aprender de ajedrez sin que los humanos supervisaran ese proceso, y fue capaz de batir a las mejores máquinas que hasta ese momento existían. Esto sí ha supuesto, con este ejemplo, este ejemplo documenta lo que sí que ha supuesto un hito real en el ámbito de la inteligencia artificial, que yo cifraría en 4 factores. Algunos se han citado. Uno muy obvio es el uso de los datos, lo que llamamos Big Data o macrodatos, es decir, el uso
la disponibilidad y uso masivo de datos. Esto es una cosa que, evidentemente, fijaros que en los 2 últimos años se ha creado el 90% del flujo de información que la humanidad ha creado en toda su historia. En los 2 últimos años, el 90%. Como flujo, como volumen. Por un lado. Por otro lado, los avances algorítmicos. Sobre todo me detendré en uno, pero es uno que ya ha llegado a la sociedad, que es lo que conocemos por aprendizaje profundo, deep learning. La palabra deep, que empezáis a ver un poco por todos lados, viene de aquí. Es algorítmica que, una vez que el algoritmo se expone a los datos, crea sus propias instrucciones y aprende, por tanto, a generar un resultado final sin que éste sea determinista. Es decir, no es que si suceden determinadas cosas se obtiene este resultado siempre porque es determinista. Esto un poco lo ha cambiado todo desde el punto de vista algorítmico. Luego pondré algunos ejemplos. Lógicamente, el negocio lo ha cambiado todo. El negocio lo está cambiando todo. Fijaros que hay una serie de compañías cuyo negocio fundamental es explotar los datos, los algoritmos, para, digamos, ofrecer a la sociedad, a nosotros, servicios. Pues pensemos en Google, pensemos en Apple, pensemos en Amazon, pensemos en Facebook, ¿vale? Y por otro lado, hay un factor adicional que yo diría que es la implicación o el impacto de la sociedad en el proceso, ¿vale? Bien porque me veo obligado a aceptar, porque si no, no puedo usar, y por tanto mis datos se están usando sí o sí, o bien porque de forma colaborativa entro en el proceso. Pensad, por ejemplo, cuando digo esto último a qué me estoy refiriendo, por ejemplo, a las redes sociales. Por ejemplo, al uso de determinados servicios de todo tipo. Cuando yo uso o cuando yo entro en redes sociales, esos son ámbitos fuertemente, digamos, en los que la algorítmica de inteligencia artificial funciona fuertemente y en el que yo estoy produciendo datos continuamente, ¿vale? Ponía el ejemplo, Elena, de la voz, del lenguaje, del texto, pero yo diría vídeo en general, comportamiento, usos, estados de ánimo. Todo esto está siendo continuamente utilizado. Claro, fijaros de la escala de la que estamos hablando. Hablamos a escala global. Facebook, son usuarios de Facebook la mitad de la población del globo terráqueo, ¿vale? Claro, eso es una cosa que escala esto a nivel tremendo. Fijaros este hito, ¿no? Esta imagen que ha circulado mucho. 2005, elección del Papa Benedicto XVI en abril, Plaza de San Pedro, y 2013, la elección del Papa Francisco en marzo. Es decir, que esta disponibilidad de tecnología móvil, de dispositivos y de datos que continuamente nosotros capturamos y los ponemos en disposición del conocimiento, de las redes, de los sistemas y del negocio, es absolutamente brutal. Un ejemplo más. Fijaros, no voy a entrar en mucho detalle, pero son las compañías de mayor capitalización bursátil del mundo en 2001, 2006, 2011 y 2018, las 5 primeras en cada caso. ¿Qué es lo que vemos fundamentalmente? Que en 2001 esto estaba dominado básicamente por las compañías de energía, compañías de venta, de retail, etcétera, compañías bancarias, mientras que hoy en día son todas las compañías de mayor capitalización, son todas las grandes tecnológicas de las que estamos hablando. ¿Qué es lo que cambia, por tanto, de el que las máquinas hayan podido superar al ser humano en un juego como el ajedrez, de inteligencia, a poder abordar otro tipo de retos mediante el uso de inteligencia artificial? Fundamentalmente lo que lo cambia es el tipo de reglas y el tipo de problema. El ajedrez tiene reglas, las reglas son sencillas. Aprender a jugar al ajedrez mal es muy sencillo. Solo te tienen que decir cómo se mueven las piezas.
Pero pensad, por ejemplo, en un entorno de circulación como el que tenéis abajo. Si yo quiero lanzar un vehículo autónomo, evidentemente las reglas son muchísimo más complejas. Y ese escenario también cambia mucho, digamos, la aproximación que podemos hacer con inteligencia artificial a la realidad. Fijaros, muchas veces los sistemas de conducción autónoma, muchos de ellos funcionan bien, ¿no? Oímos las noticias en los desiertos de Arizona, en los desiertos de California, ¿vale? ¿Por qué? Porque seguramente tenemos escenarios como el de arriba, en el que el computer vision, la visión de ordenador, digamos, hace relativamente simple identificar dónde está la carretera, dónde está el carril, dónde está la salida de carretera, etcétera. Pero si vamos a un escenario mucho más complejo, la foto de abajo en la que hay hielo, bueno, estamos en mitad de las montañas, la situación es muy distinta. O pensad, por ejemplo, yo lo digo mucho también, no es lo mismo hacer circular un vehículo autónomo en una carretera como la de arriba o en una autopista incluso europea que hacerlo circular en mitad de una ciudad, donde hay múltiples eventos que pueden suceder de forma espontánea, que son muy difíciles de prever. Incluso con visión asistida tendríamos dificultades a que un vehículo pudiera circular, ¿no? Por este motivo, bueno, todos conocemos el famoso ejemplo, ¿no?, de hace unos meses de cuando Uber, pues, en un sistema de conducción autónomo, pues, tuvo un accidente, es decir, cruzó espontáneamente un peatón y lo atropelló, ¿no? Y las consecuencias éticas que tiene eso, ¿no?, que un poco en toda la prensa se lanzaron, de hay que estrellarse, hay que pillar al que pasa, qué pasa con el que conduce, ese tipo de cuestiones, ¿no? Esto no lo citaré, pero simplemente porque Elena lo ha citado, todo lo que son las tecnologías del habla como buen ejemplo de los avances producidos. Yo diría que hoy en día estamos en los sistemas de diálogo, ya lo estábamos hablando antes en su... Yo estoy muy centrado, por ejemplo, en todo lo que es, lo decía antes Lucas, en todo lo que es el reconocimiento biométrico. En reconocimiento biométrico, estas mismas cuestiones que estoy contando se pueden aplicar igualmente. Hasta el año 2010... Por ejemplo, la biometría facial era, la cara era el rasgo que peor funcionaba en los sistemas biométricos si los comparamos con huella, con iris, incluso con la voz, ¿no? Pero los esfuerzos que se han hecho en los últimos años y sobre todo la aparición de las tecnologías que decía de aprendizaje profundo han hecho que la situación sea muy distinta. De hecho, hace 2 días ya teníamos la noticia de que la MT va a implantar el pago mediante reconocimiento facial en su flota de autobuses en Madrid. Esto es una realidad. Pero claro, ¿a dónde podemos llegar? Fijaros, por ejemplo. Fijaros en estas 6 personas de aquí. Esto es lo que se llama fake faces. Estas caras no son reales. Son sintéticas. Y además no son un morphing de caras preexistentes. Es decir, no hay gente a la que se le haya tomado su imagen de cara y se haya generado con ciertas variaciones estas otras. Son caras que si a uno no le dicen que son falsas, jamás lo podría decir. Por tanto, esto nos hace entrar en un mundo, también lo estáis poniendo en la encuesta, el mundo de la ciberseguridad, el mundo de la síntesis de rasgos que hasta ahora eran rasgos naturales y humanos, que nos adentra en preguntas muy complejas. Por no hablar de la automatización del trabajo, ¿no? Entre estas 2 imágenes hay unos 100, 120 años de diferencia, pero fijaros qué distinto era el trabajo en las fábricas de finales del 19, principios del 20, y lo que es hoy en día una fábrica de ensamblaje, sobre todo en automoción, en la que prácticamente no hay concurso de los seres humanos en la parte del ensamblaje. Y en general lo podemos encontrar en muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, las grandes compañías que hacen pizza por teléfono, sobre todo en algunos países. En España todavía no está muy implantado, pero muchas veces las pizzas no las está haciendo un cocinero
una persona, las están haciendo ya máquinas porque la producción exige que sea masiva, es muy repetitiva, es conocida, los ingredientes son conocidos y por tanto es un proceso que, aunque resulte raro, es fácilmente, entre comillas, realizable. Pero voy a entrar en algunos ejemplos en los que nos resultaría más difícil pensar que está entrando la inteligencia artificial. Por ejemplo, en el desarrollo de fármacos. En la industria farmacéutica, para lo que es, fijaros, es una fuente de Nature Biotechnology del 17, en el que nos dicen, en algunos ejemplos de algunas compañías farmacéuticas, qué procesos se han desarrollado de forma completamente autónoma por sistemas de inteligencia artificial en la producción de fármacos. O, esto es muy interesante también, o en la clasificación en lo que es el ámbito de la e-health, de la medicina asistida, de la medicina electrónica, clasificación de tipos de cáncer. Se pone a baterías de médicos especialistas junto con sistemas y en base a las imágenes de los cánceres, fijaros, en un 60% el diagnóstico es similar, hombre-máquina, médico-máquina. En un 15% la máquina es capaz de decir a qué subcategoría pertenece el cáncer, pero luego hay un 12 y un 11% de los casos en los que hay discrepancia entre el hombre y la máquina. Bueno, pues en el 67% de los casos el tumor no era existente, como decía la máquina, en ese 11% de los casos, y en el 12,6% en los que había discrepancia entre el hombre y la máquina, en el 92-93% el que tenía razón era la máquina. ¿Vale? Estos son citas muy recientes, pero que sepamos, ¿esto quiere decir que la máquina sustituirá al médico? Evidentemente no, pero que la herramienta de diagnóstico y de apoyo es impresionante a día de hoy. Voy terminando. Para la síntesis de compuestos orgánicos también, para la arquitectura autosuficiente, regenerativa, o incluso en el mundo del arte, ¿vale? Por ejemplo, Deep Dream es un sistema de Google que es capaz de producir imágenes oníricas, y este tipo de imágenes incluso tienen cabida en el mundo del arte, tanto en el arte online como en el arte presencial en galerías del arte. Por eso, por todo esto, a mí se me ocurren, por ir terminando, alguna serie de sugerencias o reflexiones finales, ¿no? El futuro del trabajo. Hablamos, ¿tendremos trabajo en el futuro? ¿Tendremos que trabajar en el futuro? Yo creo que, por supuesto que sí. No solo que los esquemas y los sistemas de inteligencia artificial necesitan a la persona, necesitan el concurso de la persona, pero es que además las oportunidades de trabajo que se abren son mucho más grandes, los caminos que se abren son mucho más grandes de los que se cierran. Evidentemente, los que se cierran son trabajos muchas veces de carácter físico, de carácter repetitivo. Ahí es donde las máquinas claramente nos adelantarán. La cuestión de la inteligencia artificial, pero también del afecto humano, o de la inteligencia emocional, o de la inteligencia social. Por ejemplo, colectivos de jugadores de ajedrez sí han sido capaces de ganar al Alfasero, colectivos conjuntos, partidas conjuntas contra varios, o en general todo lo que supone la implicación del ser humano en estos procesos. Para terminar, diré dos cosas. Yo creo que es un problema educativo el que tenemos delante ante la inteligencia artificial, la sociedad en general, porque es obvio, necesario y urgente que las personas nos formemos, que las personas estudiemos y nos eduquemos, pero también hemos de ser conscientes de que nosotros, a lo largo de nuestra vida, y nuestros hijos, es decir, las generaciones venideras, tendrán que tener una capa de conocimiento tecnológico. No se puede pensar en gente que trabaje en cualquier sector productivo, en cualquier sector de la sociedad, y que no tenga no solo uso de la tecnología, sino conocimiento de la tecnología. Esto nos hará también más fuertes ante este desafío que tenemos delante. Y por último, terminar diciendo que evidentemente podemos tener inteligencia artificial, pero que el hombre es mucho más, no solo que
que inteligencia, ¿no? Es inteligencia natural, es inteligencia colectiva, es inteligencia emocional, pero es mucho más que inteligencia, ¿no? El hombre es también sentimiento, es percepción, es sentido, es búsqueda del sentido, y en eso las máquinas nos pueden ayudar. Bueno, no lo sé. Lo que sí he de decir que en este sentido entiendo que el hombre es absolutamente insustituible como centro de la sociedad y centro de la vida y, por tanto, futuro de la humanidad. En este sentido, soy completamente optimista. Muchísimas gracias. Perdonad que os interrumpa los aplausos porque nos hemos pasado de tiempo y quedan dos cosas que decir. Habéis hecho muchas preguntas, solo podré formular una y pido a los ponentes un sí o un no. Es una pregunta interesante. No me preocupa tanto lo que el hombre puede hacer con la inteligencia artificial, sino que lo que la propia inteligencia artificial puede hacer con la inteligencia artificial. ¿Sí o no? ¿Estamos cerca de ese punto, Elena? No. Javier. Estamos lejos. ¿Yes or no? Yes. Dejadme terminar, perdonad, dejadme terminar. La idea de esta mesa redonda se fraguó en febrero de este año en Bruselas. Carlos Moedas, que es el comisario de Investigación, Ciencia e Innovación, hablando de digitalización, el comisario de la Comisión Europea, no un pensador filosófico, no un antropólogo, un ingeniero que trabaja para Europa, dijo: se puede digitalizar todo excepto la experiencia humana. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque no estamos en nuestra casa conectados por Skype, porque sería una experiencia diferente, porque no se aprende de la misma manera y no se siente de la misma manera. Esta mesa redonda la ha patrocinado la Compañía de las Obras, que tiene el placer de anunciar que a la salida del acto en el stand Dona Ahora se podrá recoger un libro que se titula Quo Vadis, que es obra póstuma de nuestro querido socio Miguel de Haro. En ese mismo stand también se puede donar para el sostenimiento de Encuentro Madrid. El libro está escrito por un empresario convencido del valor social de las empresas y amplía el horizonte ideal de nuestra actividad. Los resultados positivos son un medio que hace que la empresa sea sostenible, pero no constituyen su fin. Este es mejorar la vida de las personas que la conforman y, en último término, la sociedad en su conjunto. Gracias, Miguel. Gracias, tío Miguel. Gracias a todos por venir.